Hola, buenas noches. Se van sumando. Bienvenidos. Hola a los que están saludando. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos hoy un vivo bastante interesante. Por supuesto, como el de la semana anterior. Eh, porque veo algunos nombres más allá de lo que estuvieron la semana anterior. Soy la licenciada Valeria Casalpación, la directora de la Red de Salud en Lazos. Les agradezco muchísimo por estar mientras se van sumando. Eh, y hoy tengo un invitado especial, alguien a quien respeto muchísimo, un referente, un colega y un amigazo. Él es Gabriel Solars, es licenciado en musicoterapia, musicoterapeuta clínico de bebés y niños, magíster en cuidados paliativos, diploma superior en bioética, egresado de la carrera hospitalaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hospital Elizalde, ex instructor de residentes, ex docente universitario, docente de la especialización en cuidados paliativos y salud mental del Colegio de Psicólogos de Distrito 15, maestrando en bioética en Flaxo, miembro de Agrupada en Agrupación de Ética Profesional en Musicoterapia y codirector de Creciendo, equipo de atención a niños y adolescentes. Maestría de Flaxo que tengo el placer de compartir con él. Y voy a ver dónde está mi amigo. Acá está. Solars, que lo estamos invitando. Experto en esto. A ver. Ahí está. Acá estoy. Hola, amigazo. ¿Cómo va? Muchas gracias por la presentación. Para mí también es un placer compartir con esto. Es mutua la admiración y la amistad. Nos queremos, Gaby, nos queremos. Queremos, quiero a alguien, porque los que están viendo, vieron que yo quiero gente también. Sí, sí, se sabe, se sabe. Bueno, la temática que vamos a compartir hoy, si bien va a ser en clínica en general, pero más que nada especializada en lo que es adultos y personas mayores, es musicoterapia en cuidados paliativos. Antes que esto, y por algo que vos justamente comentaste antes del vivo, es muy importante mencionar que hoy se cumplen 5 años de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la ley 27.153, la ley de ejercicio profesional de la musicoterapia para toda la Argentina, ¿no es cierto, David? Así es. Y bueno, me parecía importante saludar a la gente de la Comisión por la Ley que realmente puso mucho tiempo de ellos, de su familia, mucho desgaste, recorrer el Congreso, recorrer pasillos, estudiar para que hoy nosotros tengamos una ley de ejercicio profesional realmente muy, muy buena. Uh-huh. Muchos artículos que realmente delimitan la especificidad musicoterapéutica, que es un poco también lo que vamos a hablar hoy, digamos, Sí. porque la ley también hoy, esta ley nos permite también pensar cuál es el rol del musicoterapeuta en los cuidados paliativos, ¿no? Nos marca especificidad y por lo cual también nos marca un poco el campo por donde vamos a ir construyendo con el resto de las disciplinas justamente esto que es la interdisciplinariedad en el campo de los cuidados paliativos. Sí, antes de continuar, porque hay alguien que quisiera mencionar de entre los oyentes que están, está la licenciada Ana Marquis, que te vamos a tener que hablar en serio, porque es la presidenta del capítulo de cuidados paliativos de la Asociación Argentina de Salud Mental y vicepresidente del capítulo de psicooncología y psicoanálisis. Todo dicho. Continúe usted, Un, maestro. un placer. Bueno, primero por ahí para los que no tienen muy claro qué son los cuidados paliativos, me parece que es importante marcar qué son. Sí. Y también un poco qué han dejado de ser. Los cuidados paliativos son esos cuidados que se brindan a una persona y su familia que tiene una enfermedad crónica, compleja, que amenaza su vida, Ujú. por la cual va a fallecer prematuramente, o por las condiciones secundarias a esa enfermedad, o por la enfermedad en sí misma.
Ujú. Los cuidados paliativos nacen allá con Cecily Saunders en la posguerra. Cecily fue enfermera en la guerra. Como no alcanzó con ser enfermera, tuvo que estudiar trabajo social, fue trabajadora social y enfermera, pero como no alcanzó con todo eso porque estábamos en la posguerra, tuvo que hacer medicina. Hizo todo eso y la señora empezó a trabajar con estas cuestiones que eran, ¿qué hacemos con las personas que no se van a curar? ¿Qué hacemos con ese dolor? Como no se van a curar, los dejamos de atender. ¿Qué implica el Sí. dolor para esas personas, para los que cuidan? Ujú. ¿Cómo los cuidamos? ¿Solamente le vamos a dar analgésicos? Entonces empiezan a aparecer todas estas cuestiones en el campo de la salud y empieza a aparecer la humanización de la salud. Digamos, si uno toma lo que fue la salud antes de la guerra, bueno, por supuesto Freud ya había empezado a trabajar muchas cuestiones de la humanización en la salud mental, la ruptura con algunas cuestiones de la psiquiatría, pero en la salud orgánica, todo lo no orgánico estaba desvirtuado, la idea de que el paciente es un todo más allá de lo biológico, que está lo espiritual, lo social, lo económico, lo emocional, no estaba, y Cecily Saunders trae esto. Sí. Pero era para pacientes que se van a morir. Ujú. Y el avance de la ciencia nos empieza a traer frente a estas cuestiones pacientes que se van a morir, pero que van a vivir muchos años con las enfermedades crónicas. Y que hoy la gran problemática mundial son las enfermedades no transmisibles. Más allá de que hoy estamos en una situación de pandemia, en general las enfermedades no transmisibles son lo que hoy está en los hospitales. Son las enfermedades crónicas, las enfermedades progresivas, las enfermedades que en el caso, bueno, estamos justo con la red de salud en lazos, en el caso de los adultos, las enfermedades neuroprogresivas, que cada vez son más por el aumento de la expectativa de vida. En el caso de los niños, patologías que anteriormente no se trataban, los pacientes fallecían muy prematuramente o no había herramientas para tratarlas, hoy se tratan y los pacientes viven incluso hasta la edad adulta. Sí. Entonces, el avance de la ciencia nos ha puesto frente a una necesidad de repensar los modos de cuidar. Ujú. Ujú. Eh, y bueno, Sí. eso es el avance hoy de los cuidados paliativos, donde empezamos progresivamente a pasar de esta idea de los cuidados al final de la vida para empezar a pensar en lo que se llama cuidado continuo, acompañar desde el momento del diagnóstico, empezar a hablar de necesidades paliativas y de atención paliativa, no solamente hablar de cuidar al momento del final de vida, sino hablar de la atención que vamos a ir prestando a las necesidades de un paciente con una condición crónica en todas las fases de la enfermedad. Cosa que por Sí. ahí empezó siendo más de la pediatría. En pediatría, como la mayor parte de los pacientes en un principio eran los no oncológicos, siguen siéndolo, pero con el tiempo se empezó a trasladar también al mundo de los adultos. Una diferencia grande que hay con el mundo de los adultos es que primero los pacientes adultos son mucho más, los pacientes que requieren cuidados paliativos en la edad adulta son numéricamente mucho más, eh, pero los modelos hoy tienen algunos parecidos. Después hay enfermedades totalmente diferentes y progresiones de enfermedad totalmente diferentes. Por ahí no es necesario entrar por ese lugar. Ujú. Pero bueno, me Bien. parece que también es empezar a pensar el rol que tiene un musicoterapeuta en la cronicidad, mucho más considerando que los musicoterapeutas trabajamos muchísimo en discapacidad. Entonces, la cronicidad y las condiciones y las necesidades paliativas en discapacidad son un montón. Y la importancia que los musicoterapeutas tengamos, aunque sea en general, todos los profesionales que trabajamos en el área de discapacidad, tengamos medianamente algún conocimiento de cómo abordar necesidades paliativas, más allá de la posibilidad de la muerte del paciente, sino justamente todo lo contrario, pensando en cómo mejoramos su calidad de vida, que es Porque el también hay eje. pacientes que llegan a cuidados paliativos que no, por ahí no es un tratamiento al final de la vida, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Exactamente. Eso por un lado. Exactamente. De Después, hecho, que los el pacientes lleguen paciente, solamente al final de la vida a cuidados paliativos significa que no estamos brindando cuidados paliativos de muy buena calidad. O que el ajá, sistema de salud no está funcionando como debiera, o que no tenemos los suficientes equipos. Cuando los pacientes solamente llegan al final de la vida, nos tenemos que hacer algunas preguntas sobre esto. Porque las ujú, necesidades paliativas aparecieron mucho antes.
Hay pacientes oncológicos que de repente no son pacientes al final de la vida. Hay otros que sí. Este, Exactamente. Hay bueno, que pacientes que también, van a recibir cuidados paliativos en el caso de oncología. Hay pacientes que ujú, van a recibir cuidados paliativos y tal vez se curen. claro, Especialmente en exactamente. pediatría es muy común. Paciente con leucemia que requiere tratamiento del dolor, abordaje de un montón de cuestiones emocionales que se ponen en juego por la enfermedad, que al Sí. fin y al cabo se curan. Sí, por eso yo antes de avanzar en lo que es la especificidad de la musicoterapia, Gaby, yo te quería comentar un artículo que yo escribí muy breve, que no recuerdo el subtítulo, pero el título era Por su nombre, en el sentido de que la mala, porque las nominaciones son importantes, las nominaciones son realmente muy importantes, porque conllevan una representación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la nominación o el enunciar paciente terminal. Y el paciente terminal, terminales somos todos, ¿no? Porque en esto que vos decías, bueno, todos vamos a, ¿no es cierto? Todos somos terminales. Todos somos terminales. La Exacto, vida de es por sí, terminal el per mencionar, se. claro, el paciente terminal implica una representación compleja. Y yo recuerdo que leí algo en una oportunidad de Susan Sontag, la filósofa, que ella decía que hay metáforas añadidas a las enfermedades que son inclusive hasta, que las hacen hasta innombrables, ¿no? Como esto de decir terminal. Entonces ya la representación de terminal, tanto sea para la persona que está cursando, aunque sea un proceso que implica el final de la vida, y también como representación para todo el sistema de salud, a veces quizás me preguntaba yo si no implica hasta no acceso, no el mejor de los accesos a todos esos sistemas de salud. Y aparte de por sí, porque ya el paciente es terminal, entonces ¿para qué, digamos, no? ¿No es cierto? Y después, por otro lado, la representación misma de esta nominación para la persona y su entorno, teniendo en cuenta que terminales somos todos, y es muy diferente este enunciado que no minimiza, es una representación exacta, que es la cronicidad compleja o la condición crónica con enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, ¿no? Ujú. Usted sabe. Sí, me parece, a ver, además porque es una nominación, la terminalidad es una fase de una condición crónica compleja que amenaza la vida. Es una parte donde Sí. vos en teoría viniste de antes. Y es una cuestión que tiene que ver más que nada con orientarnos de que hay un paciente que está cercano a fallecer. Pero no, en Ujú. general se usa el término terminales como si fuera toda la población que requiere cuidados paliativos y que además obtura la idea de subjetividad. La subjetividad no es terminal, no se Sí. termina, existe. Existe y persiste en toda la existencia del ser humano, desde que nacemos hasta que fallecemos. Recién en el momento donde fallecimos podemos decir que deja de haber una subjetividad, aunque todavía en el efecto colectivo esa subjetividad persista, ¿no? Lo cual es toda una discusión filosófica que cómo persiste el ser en el resto, ¿no? En la trascendencia. Hablando de espiritualidades incluso y cuestiones espirituales, que me parece importante pensar. Sí. Pero en este sentido me parece fundamental que los que trabajamos en cuidados paliativos hablemos más allá de la noción de terminalidad. Nosotros tenemos que Exacto. hablar en relación de calidad de vida humana, de la posibilidad de conservar, mientras sea posible, la posibilidad de dar y recibir afectos, Ujú, de, ujú. de sentirse. Ahí dice Gonzalo de Alessandro y preexiste, por supuesto que preexiste. El bebé existe subjetivamente antes de nacer y también existimos subjetivamente después de morir. Este, me parece fundamental esto. La subjetividad es algo que está en constante movimiento, en constante vinculación. Y si nosotros olvidamos esto, perdemos una dimensión del cuidado que es fundamental, porque estamos quitando el lugar al otro de su autonomía como sujeto a la hora de tomar decisiones, de su autonomía existencial, de su Sí. autonomía subjetiva, de sus formas de vincularse, que seguramente se van a ver atravesadas por sus condiciones concretas de existencia, sus condiciones de producción, que son estar enfermo y estar cada vez más limitado por la enfermedad. Pero ojo con cómo usamos el término terminalidad. No Sí. convertirlo en un grupo muy heterogéneo y una masa ahí que no entendemos muy bien qué es.
Es porque me parece que con esta dimensión. una representación compleja, es una representación compleja que de hecho, dentro de, bueno, por lo menos en mi pensar, cosifica. Así Entonces la es. pregunta, Gaby, que sé que compartimos un lineamiento de conceptualizar los cuidados paliativos, ¿cómo crees que sería una práctica subjetivante en musicoterapia en cuidados paliativos? Yo creo que la primera idea de práctica subjetivante en cuidados paliativos nos tiene que orientar, como yo digo siempre, creo que lo compartimos, la intervención es la escucha. Ajá. Y yo creo en esta idea de que la escucha implica también esta cuestión donde entender de que el sujeto es el centro, el sujeto y su Ujú. familia, en este caso, el paciente y su familia, la unidad de tratamiento, son el centro de la escena y la importancia de que esa escucha sea en relación a las necesidades de esas familias y de ese paciente, de poder, de generar la disponibilidad para que el otro pueda desplegar los medios expresivos y comunicativos que requiera en este proceso de enfermedad, que va a tener que ver con un montón de cosas, que va a tener que ver con su sintomatología, con todo lo que hace a los diferentes aspectos de la construcción de la sintomatología, la espiritualidad, por supuesto, cómo construye su noción de trascendencia, su condición de ser, Ujú. cómo despliega sus emociones, cómo las vincula. Me parece que la escucha es el efecto central. Y esto lo quiero poner en contraposición a algo que me parece Sí. muy fundamental, que es el que no es el centro, es el terapeuta. Ujú. Claramente. La acción del terapeuta hacia el paciente es una acción que se genera en el campo de la escucha. Uno Ujú. construye, interviene porque ha escuchado y ha desarrollado toda una hipótesis y una, una, una interrelación afectiva con el otro que nos permite pensar cómo construir esa intervención y qué necesita. Entonces, si yo voy con un librito de recetas a atender a un paciente y a aplicar recetas, estamos en el horno. Sí. Hay algo que no está pasando, porque es como si aplicara un medicamento, que en cuidados paliativos ni siquiera cuando se utilizan medicamentos se utilizan como receta. La receta es Ujú. para que el farmacéutico te dé los medicamentos, nada más. No hay una receta, no se aplica morfina porque tenés cáncer. Se aplica morfina porque tenés dolor. Y se aplica Ujú. morfina según la demanda del dolor que tenés. Bueno, la escucha también se aplica según la demanda del otro y según las necesidades existenciales del otro. Es siempre con el otro, en todos los Sí. aspectos de ser cuidados paliativos, especialmente en la musicoterapia. Entonces, cuando de repente uno empieza a escuchar, no porque vamos a usar música editada, porque la música editada hace que los pacientes no sé qué cosa. La técnica de composición y escritura de letras y poesías de... No, no existen estas cosas. Primero que eso pasa a todos los músicos hacemos esas técnicas. Eso es lo que la técnica, la única técnica que es el afinar la escucha. Es la Sí. escucha de detalles, escuchar la necesidad del otro y O sea construir que un juego, sería un para qué, cabalmente, uh-huh, un sería cabalmente la diferencia entre lo autónomo y lo heterónomo. O sea, lo autónomo, lo que viene es sujeto, lo estás escuchando, y lo heterónomo sería lo que el terapeuta pone supuestamente en ese sujeto, lo cual para nada sería una práctica subjetivante, sino su contrario. exactamente, porque la primera condición de una práctica subjetivante y es en musicoterapia, lo voy a poner, Ujú. me voy a referir bien a mi profesión igual, en musicoterapia, en cuidados paliativos, con un paciente que tiene una enfermedad que amenaza su vida, es ayudarlo a que vuelva a tener la sensación de control. Ujú. Para que haya sensación de control, tiene que haber autonomía y autonomía subjetiva. Entonces, Sí. no es la receta, la valija de herramientas que trae el terapeuta, es su escucha para detectar esa necesidad y construir, devolverle la posibilidad al otro de tener el control. Sí, el control sería esto, digamos, de
lo relacionado con su subjetividad. A eso yo lo pienso de esa manera. ¿A esto te referís, Gaby? Es que Ajá. el control es la posibilidad de volver a recuperar algo Porque de hay la cosas forma que de por ahí no que es propio. vamos a controlar, que es el dolor. Pensemos que el mundo se vuelve totalmente amenazante con una enfermedad amenazante para la vida. Que el cuerpo pasa a ser objeto de manipulaciones, pérdidas de la intimidad, pérdida de un montón de cuestiones. Y la verdad es de que el paciente pasa a estar en un lugar de pasividad absoluta. Ujú. Entonces, en general creo que en cuidados paliativos tratamos de que eso se revierta y como musicoterapeuta creo que es esencial. Yo no puedo Sí. ir con un paciente, en mi caso pediátrico, con la idea de hacer canto de canciones infantiles o ponerle música infantil y llenar el silencio que tiene ese sufrimiento y que genera ese sufrimiento y ese tiempo que se estira como un chicle para ese niño, con sonidos que no le son significativos, con intentos de tapar ese sufrimiento que está puesto ahí. Tengo que tratar de generar las condiciones para que eso se despliegue y modifique las Sí. condiciones de percepción de ese paciente de lo que está pasando. Modifique sus formas de relacionarse que están atravesadas por la enfermedad. Construir algo sano, diría Gauna. Construir desde lo sano de ese niño y construir algo sano. Construir un Sí. núcleo de salud. Acá hay un núcleo posible. Trabajar desde los núcleos sanos mientras tanto sea posible, tanto en niños como en adultos. Acá Gonzalo de Alessandro, hola Gonza, dice, el control como algo de responsabilizarse de su deseo, quizás aplanado, También, posibilizar. por supuesto, responsabilizarse de su deseo, Ujú. responsabilizarse de su historia, responsabilizarse de los vínculos y de cómo los quiere tener, y responsabilizarse de sus decisiones, Sí. de poder tomar decisiones, porque lo justo es que las personas que tienen una enfermedad que amenaza la vida puedan ser activos en todas las decisiones que atañen a Ujú. su proyecto vital, independientemente de la edad y de Sí. las condiciones de progresión de enfermedad. O sea, lo pienso, por ejemplo, en pacientes con demencias graves, donde uno diría, no puede tomar decisiones. No, bueno, pero tiene una historia y tiene una forma de Eso es estar muy con el otro. interesante. Es muy Pero interesante lo que mencionás porque yo te iba a preguntar justamente cómo lo pensabas, pues bueno, yo lo puedo pensar desde personas que tienen un deterioro cognitivo avanzado, que serían las demencias, o por ejemplo con pacientes con, o por ejemplo lo voy a pensar con un caso como la esclerosis lateral amiotrófica, que son pacientes que nosotros también atendemos, cuando la persona, por ejemplo, está preso de su cuerpo, pero con las funciones cognitivas sin alteración de funciones cognitivas, lo cual es una enfermedad muy cruenta. O, por ejemplo, un paciente oncológico o alguien con un estado mínimo de conciencia internado en una unidad de terapia intensiva. Cuando es muy simple, quizás que era algo que se mencionaba en otro vivo, ¿no? Muy simple quizás para el musicoterapeuta, la aplicación musical. Pues supuestamente, porque hay algunos pensares en relación a que la música aplacaría el dolor. Y más allá de eso, por ejemplo, si uno va a una unidad de terapia intensiva donde hay pacientes comatosos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿y cómo sería ese abordaje? Porque sería un abordaje que como la música calma el dolor, digamos, fácilmente podés ponerte a tocar la guitarra o lo que fuera, un cuenco tibetano al lado de la cama del paciente comatoso, o con estado mínimo de conciencia, o de repente te vas a interiorizar de toda su historicidad y aparte de interiorizarte de toda su historicidad, saber si hay algún consentimiento informado, firmado, o por ejemplo también qué es lo que hubiese deseado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algo subrogante quizás firmado. ¿Qué piensa usted, Magister? lo primero que pienso es de que si la música aliviara el dolor, ¿para qué queremos un musicoterapeuta? Pones un café. Claro, ponemos música. Lamento, no funciona. Si funcionara la música es más barata que la morfina, usarían música, pero usamos morfina para el dolor. Y Ujú. además la demanda de morfina no se busca reducir, es una mala práctica buscar reducir el consumo de opioides usando métodos no farmacológicos cuando todavía no aliviamos la causa. Ajá. Ojo, ojo,
Ojo, porque por ahí empezamos a querer bajar la morfina por algo que funcionó como distractor 5 segundos y a la media hora tenemos una avanzada del dolor terrible porque submedicamos y la pasa el paciente muy mal o le tocó pasar al paciente la noche con la guardia sin morfina, hacemos un desastre. Ojo con esas cosas. Ojo, nosotros los musicoterapeutas tenemos la responsabilidad de decir que la música no alivia el dolor, porque si no, el otro que creyó esta cuestión, porque lo leyó en un paper mal escrito y mal investigado, se mandó un cagadón. Y perdón que lo diga en estos términos, pero se mandó un cagadón. Ujú. Otra cosa que me parece importante es, los musicoterapeutas no estamos para entretener. Bien, sí. O una cosa es Ujú. que pensemos en una estrategia distractoria dentro de un marco de un plan de tratamiento, de un proceso de tratamiento que venimos teniendo con ese paciente. Otra cosa es pensar que caemos en las habitaciones a entretener a los pacientes. Sí. No somos talleristas y estas cuestiones me parecen, no estamos ahí para hacer talleres de música Ujú. y no estamos para llenar los tiempos vacíos en el hospital. Y tenemos que tener mucho cuidado porque justamente estas cosas terminan opacando la autonomía de los pacientes. Sí. Estas intervenciones terminan opacando la autonomía de los pacientes. Y de hecho puede ser una intervención maleficente. Hablar Exactamente. de Opacar un paciente es una intervención maleficiente, de per se. Ujú. Además, podés estar tapando una situación de sufrimiento que requiere trabajo. Ujú. Además, podés estar generando mayor dolor. Yo he Sí. visto escenas de musicoterapeutas tratando de que un paciente afásico demenciado cante que tiene dolor, porque como cantar pueden pero no pueden hablar, entonces eran 3 musicoterapeutas, 4 musicoterapeutas, la gente mirando a ver si el paciente cantaba que tenía dolor. Ujú. La he visto yo. Sí, hay algo Operar. también interesante que, por ejemplo, bueno, ocurre en la clínica con pacientes con demencia y otras condiciones neurológicas, que es que a veces, porque nosotros, bueno, el musicoterapeuta está relacionado con lo sonoro y lo musical, pero ojo que el silencio también está relacionado con el sonido. Y con esas formas con las cuales nosotros, esos modos con los cuales El trabajamos. Y muchas veces silencio. la deprivación sensorial es necesaria. O sea, el silencio es completamente necesario. Lo que pasa es que el silencio muchas veces está relacionado con tantas otras cosas, ¿sí? Pero el silencio es algo también necesario en todos, en los pacientes, con cronicidad, Sí. con cronicidad compleja también. Voy a aprovechar, ya que estamos en la época de las neurociencias, voy a hacer una aclaración que por ahí me parece fundamental. El dolor y la música llegan al sistema nervioso central, al centro de procesamiento por las mismas vías. Ujú. Tanto la neurociencia como Freud ya nos han enseñado que cuando hay dolor, prima por sobre cualquier otro estímulo. Entonces, el dolor satura el umbral de sensaciones, la capacidad de tolerancia del ser humano para cualquier estímulo. Si a eso le sumamos otro estímulo, hacemos un desastre. Yo siempre cuento la anécdota de una bebé de 2 meses con un tumor del sistema nervioso central que hacía 6 días que no dormía y a alguien se le ocurrió la brillante idea de estimularla con música. Ujú. Sí. Un, entonces, pensemos lo que estamos diciendo cuando decimos ciertas cosas. Pensémoslo con criterio clínico y tengamos lectura crítica de las investigaciones que llegan especialmente de afuera. Pero tengamos lectura crítica de la ciencia. Sí, pero aparte de lectura crítica, también tiene que ver con un posicionamiento del profesional en relación a una posición paternalista, tomando también otro concepto de la bioética, o sea, que supuestamente entiende por beneficente una intervención, Ujú. sin tener una escucha de ese ser humano, de ese sujeto, con quien supuestamente va a intervenir. Eso sería una práctica completamente heterónoma y también entendiendo que la música te viene de afuera, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que hay que tener en cuenta es la historicidad de ese sujeto, la historicidad de esa persona, de bebé a geronte, ¿sí? Y acá por ahí trae la idea de dolor total, ¿no? Sí. Para los que no saben, el dolor total es
esto lo describió justamente Cecil Saunders y me parece es una noción central en cuidados paliativos. El que hace cuidados paliativos sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de dolor total. Eh, es esa idea de que la existencia del dolor físico que está se ve gravemente alterada y potenciada por el sufrimiento humano, que puede ser, esto que veníamos diciendo, las cuestiones espirituales, sociales, económicas, emocionales que se van jugando. Entre ellas la historicidad. Y yo siempre digo que el cuidado paliativo desde la visión del musicoterapeuta tiene que agregar una esfera, que es la esfera de la musicalidad y la expresividad y la historicidad construida en vínculo con el otro. Desde justamente, desde los intercambios sonoros expresivos que componen los vínculos humanos. Eso está alterado también. Y hay algo de la intervención del musicoterapeuta que tiene que poner escucha ahí para que eso se reacomode. Entonces, también es ahí una intervención en relación a lo que llamamos control de síntoma, que no es ponerle música a ver si la música alivia el dolor, sino recomponer la dinámica vincular, relacional, expresiva, que está alterada por la existencia de una enfermedad, con todo lo que implica para una persona tener esta enfermedad, y las relaciones que se ven afectadas en esa situación. Entonces, poner escucha ahí para que algo de eso se reacomode, para también abordar esas otras esferas que por ahí son muy difíciles de abordar desde otras intervenciones, y que nosotros tenemos muchas herramientas para poner escucha ahí. Obviamente, también la lectura de la comunicación no verbal, que nosotros los musicoterapeutas manejamos a la perfección porque es algo cotidiano en nuestra práctica. Entonces, todo lo que es la comunicación no verbal, las formas de sonar, de expresarse, de concebir el arte en los modos relacionales de los sujetos, me parece que ahí también hay un montón de intervenciones, que son clínicas, repito. No es una aplicación de pinturas, no es una aplicación de música, sino que se escucha en función de las necesidades de un paciente. Cuerpo, la representación de lo que está ocurriendo en ese cuerpo. Exactamente. Muy bien dicho, cuerpo, ¿no? No organismo, cuerpo. Cuerpo, exactamente. Una pregunta, Gaby, que esto sé que también compartimos, que es la escucha integral. Y una escucha integral también hace a un trabajo en equipo, porque hablar de cuidados paliativos es hablar de interdisciplina y de equipo, ¿verdad? Uh-huh. Yo siempre digo, no existen los cuidados paliativos unidisciplinarios. Si uno quiere ser, nosotros podemos hacer seminarios, charlas de musicoterapia en cuidados paliativos, cursos de musicoterapia en cuidados paliativos, pero para ser paliativista es en interdisciplina. Se aprende en interdisciplina y se hace en interdisciplina. No hay forma de hacerlo de otra, no hay otra forma de hacerlo. Y en eso creo que es importante también esto, una cosa que estábamos recién hablando del dolor, por ejemplo, aprender a hacer derivaciones oportunas. El saber decir, yo esto que está pasando acá, yo no lo tengo que abordar yo, tengo que llamar al otro o lo tengo que hacer con el otro. Sí. O entender de que hay cosas que nos atañen a todos. Por ejemplo, como paliativista, una de las primeras cosas que aprendí es a evaluar dolor. Y yo evalúo dolor a la par del médico. Yo tengo que saber que un paciente tiene dolor. En mi caso, ¿por qué? Porque ese dolor son sus condiciones de producción. Entonces su expresividad está tomada por el dolor. Entonces yo tengo que saber evaluar dolor. Tengo que saber evaluar necesidades espirituales. Tengo que saber evaluar cuestiones emocionales. Ojo, no tengo que andar buscando la escala musicoterapéutica o la escala musical o la intervención musical para la cuestión de la espiritualidad, para la cuestión del dolor. No. Hay herramientas que son para todo el equipo de cuidados paliativos, que están investigadas, que están debidamente validadas y que están debidamente pensadas y que hacen a la clínica, a los cuidados paliativos, específicas. Cuando uno empieza a justificar la profesión de uno, buscando cosas que tienen el nombrecito de la profesión de uno para hacer determinadas cosas, muchas veces es porque no estamos pudiendo hacer lo que como paliativistas corresponde, que para eso está, que para eso está pensado. Esto es como cuando los musicoterapeutas creen de que la justificación de su presencia en un equipo es el poner la música, que terminamos, ¿qué termina pasando? El que entretiene.
el sí, que entretiene al paciente. No, sí. necesitamos concebir la noción de especificidad y también la noción de interdisciplinaridad. Hay cosas que son específicas nuestras, por supuesto, que tienen que ver con la sonoridad, que tienen que ver con la expresividad, con los vínculos, obviamente con la escucha, y con los modos de escucha que tiene un musicoterapeuta, porque escucha tenemos todos, pero nosotros tenemos modos de escucha de la comunicación y de la musicalidad que son específicos, y cuestiones que tienen que ver a lo que atañe a todo un equipo de cuidados paliativos. Hay cosas que todos manejamos en un equipo de cuidados paliativos. Todos tenemos Ujú. herramientas de comunicación en un equipo de cuidados paliativos. Todos sabemos dar malas noticias y acompañar malas noticias. Obviamente, el médico da la mala noticia del diagnóstico, pero después de la mala noticia del diagnóstico viene un montón de cosas donde uno tiene que estar ahí, porque por ahí incluso en vínculo tiene que escuchar. Todos tenemos que Sí, saber a veces desmitificar la también, morfina. a veces también se acompaña ese decir del médico, porque muchas veces el médico no sabe decir, ¿no es cierto?, esa mala noticia o no puede o de alguna manera, o muchas veces los mismos médicos son los que derivan por ejemplo, bueno, algunas decisiones que tiene que tomar el paciente, ¿sí? Directamente muchas veces son derivados de esos pacientes a los paliativistas, porque bueno, para acompañar esas decisiones, esas voluntades que se deben tomar ante la aceptación de tratamientos o a veces también inclusive cuando los pacientes rechazan los tratamientos, ¿no? Que están, ¿sí? Que eso es todo un tema también, ¿no? Sí, también me parece, a ver, también me parece que hay una cuestión de la mala noticia, por ejemplo, y de cómo comunicar. A mí me pasaba, por ejemplo, y seguramente te debe pasar a vos, cuando empieza a aparecer lo llama el retraimiento libidinal, por ejemplo, o cuando algunas sí, cuestiones cognitivas ya empiezan a fallar y se empiezan a ver alteradas en la clínica nuestra. Eso es campo nuestro. Y sí. nosotros somos los que tenemos que explicar qué está pasando ahí. Y tenemos que tener las herramientas para hacerlo. Dar el lugar para que eso pueda ocurrir. Muchas Exactamente. veces, Y para que la familia lo pueda escuchar y lo pueda acompañar también. Que la ujú, familia no caiga en la desesperación que implica ver esto, sino que tenga herramientas para acompañarlo, porque eso también es cuidar a la familia sí, y también acompañarlo en lo que se va a venir. sí. Y también aprender cuando hacemos silencio, como todos los profesionales de la salud. Ujú. También yo he escuchado un montón de veces gente que dice, toco con los pacientes que se están muriendo, qué sé yo. Hay momentos donde lo mejor es no intervenir. Estamos en cuidados paliativos, no hacemos intervencionismo, no Sí. hacemos encarnizamiento terapéutico, musicoterapéutico. Tenemos que Bueno, saber cuándo no. ese es todo un tema, el encarnizamiento terapéutico o lo útil, ¿no? En los tratamientos que está, tratamiento completamente innecesario, ¿no? Exactamente. Intervención innecesaria, que eso obviamente dista muchísimo de una práctica subjetivante, es hasta deshumanizante. Acá hay un comentario en relación a ver, Miguel Alejandro Velarde, que habla de, bueno, de los musicoterapeutas todos juntos, que trabajan con el paciente, hay muchos, solo lo hacen en La Plata, o en gerontología, no solamente en gerontología, cuidados paliativos no comprenden solamente gerontos, de repente Gabriel trabaja con niños, Yo soy, adolescentes, yo trabajo con adultos que no solamente son gerontes, yo tengo pacientes de 30 años, y ahí en adelante hasta pacientes de 90, digamos, ¿no es cierto? Porque implica diferentes condiciones crónicas complejas, no solamente tiene que ver con geriatría. Lo que sí es importante es lo que tiene que ver con la especificidad. Con, por ahí, una práctica, en mi caso, es una práctica de 20 y pico de años, y la especificidad que tiene que ver también con el estudio, ¿no? ¿No es cierto, Gabriel? Y eso en tu caso, que sos un referente en lo que hace a cuidados paliativos, en tanto los estudios que has realizado en todo este tiempo, ¿no? sí, la especificidad que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo aprendemos a escuchar a una población que tiene una vivencia particular, un proceso de salud o enfermedad muy particular, que tiene unas implicancias sociales y culturales muy particulares. Sí. Yo pensaba también, por ejemplo, una de las cosas que uno hace con el trabajo con la familia, ¿no? Es enseñar, acompañar a la familia a escuchar, porque vos venís hablando de la autonomía y de cómo acompañamos en la toma de decisiones. Nosotros también podemos ayudar a la familia a que pueda escuchar
los modos expresivos en vínculo de esos pacientes que están sufriendo para que sean tenidos en cuenta en la hora de la toma de decisiones, por ejemplo. Sí, bien. Oh, Tengo una consulta, Gaby, que es algo que, de hecho, para compartir, ¿no es cierto? Más que consulta, porque yo estuve, bueno, hay pacientes nuestros que estuvieron complicados, que hay otros que, bueno, en este contexto, o sea, han llegado al final de la vida, y lo cual en este momento, en este contexto actual que estamos viviendo, es un tema bastante importante, ¿no? Porque es un tema crucial también para abordar y para trabajar, por eso el cuidado paliativo es tan importante en este contexto de pandemia, porque todos los simbolismos que implica al final de la vida y todos los rituales, ¿no? Los rituales que se realizan cuando una persona muere, en este momento están coartados. Entonces, todos esos simbolismos que hasta parece, porque uno escucha los relatos de personas que no solamente no voy a hablar por, digamos, en personas que fallecen por COVID, sino personas que por sus mismas condiciones crónicas complejas llegan al final de la vida, ¿no? Entonces, en estos momentos la importancia radical y fundamental de los paliativistas para esta situación que se está viviendo. ¿Mm? Sí, me parece que es fundamental porque me parece que la visión que se está teniendo, más allá de que, bueno, ya lo he dicho mil veces, lo hemos charlado mil veces, yo considero que el aislamiento es necesario, mucho más por las condiciones sanitarias de Argentina, yo, pero me parece que hay algunas cuestiones en todo el mundo, no solo en Argentina, en todo el mundo está pasando, que se está perdiendo de perspectiva, porque estamos teniendo una perspectiva muy biologicista de cómo estamos atendiendo esta situación, de perspectiva a la humanización de la atención. Y los Sí, cuidados paliativos, como vuelven, siempre instalan, lamentablemente, porque yo siempre digo, el problema es que seguimos poniendo que la humanización de la atención es desde la visión paliativa, cuando debería ser una visión de todo el sistema de salud, la humanización de la atención. Pero claro, estamos viendo, a ver, además de las personas que fallecen por COVID, que fallecen aisladas en muchos casos, que en todo el mundo, que no se están contemplando estas cuestiones, las personas siguen con enfermedades crónicas siguen enfermas, y esto es una cuestión bastante preocupante. Es un momento en el cual no podemos perder de vista que el irse es, así como llegamos, es una situación humana y social que requiere esa concepción, que requiere la presencia de los otros, que requiere el intercambio con los otros. Es parte de respetar al sujeto humano. sí, Entonces, los cuidados paliativos nos traen otra vez esta visión ética y bioética de, señores, la persona que se está muriendo tiene sus vínculos y las personas que va a dejar acá quieren despedirse, necesitan despedirse, es imperioso para el ser humano y no hay justificativo muy valedero para rechazar esta situación. Yo lo lamento, pero dejar en el desamparo el momento de final de la vida, la gente, dejarlos en soledad, sin los apoyos adecuados, en manos de una visión biologicista de la atención, es inhumano. Los sí, cuidados es muy paliativos, complejo, los es muy cuidados complejo paliativos, en este todo lo que momento, ¿no? implican, son un derecho humano. Lo dice la doctora Ciruzzi, que hace un análisis muy minucioso del tema, son un derecho humano. Porque la humanización de la atención al final de la vida, y acá sí lo vamos a tratar así, al final de la vida, son un derecho humano. Como todas las perspectivas humanizantes en la salud, son un derecho humano. Sí, Y debe estar sí. humanizada, debe ser sensible, dispuesta a la escucha y facilitadora del dar y recibir afectos. Bueno, en este momento estamos transitando quienes trabajamos con este tipo con este tipo de cronicidad en estas personas, se está transitando esto y también es importante la escucha, las intervenciones familiares en este aspecto, también la intervención familiar cuando el paciente se fue. Nosotros lo realizamos siempre y cuando exista el deseo del otro lado, digamos, de ser escuchado, ¿no? Y Acompañamiento en el duelo. exactamente. Esto también es importante en todo contexto y sobre todo en este contexto que estamos abogando tanto por la humanización de la atención en un contexto de pandemia, ¿no es cierto, Gaby? Exactamente. Es que tenemos que volver a humanizar la atención. Pero no solamente pasa con los pacientes que tienen enfermedades amenazantes para la vida, los que estamos trabajando, en mi caso yo además de trabajar en cuidados paliativos, de hacer cuidados paliativos, trabajo con niños en trastorno del espectro autista.
sí. Y uno lo ve a esto. La deshumanización en muchos aspectos, que no tiene que ver solamente con si pueden ir o venir del consultorio, como decimos siempre, sino con el nivel de deshumanización, de desubjetivación que hay en relación a sus necesidades. Ujú, Necesitan el contacto humano, necesitamos ver a nuestros vínculos. Los sí. chicos, los adultos necesitan ver a sus familias, los chicos tienen que ver a sus abuelos. Necesitamos empezar a pensar esto con los cuidados, claramente con los cuidados que se deben. Por favor, no usemos esto de excusa para abrir la puerta ahora y salir a buscar a nadie a la calle, pero pensemos que tenemos que empezar a romper con esto porque ya son 100 y pico de días y esto también afecta a la salud humana y la afecta con un peso muy grande. Entonces, Hay servicios que estuvieron utilizando con pacientes con internación medios audiovisuales, así como nosotros en estos momentos estamos realizando teleasistencia, estuvieron realizando para las personas que pueden, digamos, a nivel sensorial me refiero, ¿no es cierto? Están realizando también de alguna manera contacto, lo cual implica también un esfuerzo de este tipo, ¿verdad? Y imponer, o sea, seguir abogando también por la humanidad en este aspecto, que es el contacto con las personas que están afuera, ¿no? Por más que no estén en este momento contagiados por COVID, hay personas que están internadas con diferentes condiciones, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Pero aún O así pensar, en su podemos, domicilio, la red de salud en Lazos atiende casos que están de personas que están en domicilio y nosotros, bueno, estamos realizando la atención en este momento, ¿no? pero podemos pensar el acercamiento físico también, Ujú. controlado, con cuidados. A ver, el contacto físico humano no es reemplazable. Ujú, sí, Especialmente en determinadas personas, yo vuelvo, en los adultos mayores siempre me viene a la cabeza estas cuestiones como por ejemplo las personas demenciadas, con procesos demenciales, son personas que requieren el contacto físico, sí. que algo de eso está en la memoria afectiva, está todavía en esa subjetividad que persiste ahí, que decíamos que persiste e insiste, y requieren ese acercamiento físico con el otro. Sí, y Entonces, algo que hemos hablado en otros vivos, que por ejemplo, digamos, en esos momentos, y que bueno, yo lo he hecho, es la restauración volver a la intervención domiciliaria. En casos donde, por ejemplo, como estos, y en casos que nosotros lo pensamos como una emergencia en ese momento, no urgencia, una emergencia, ¿sí? Y en esos momentos sí, con todos los cuidados habidos y por haber, el domicilio, eso es una decisión profesional, llevada con el paciente, con la familia y con otros profesionales tratantes del equipo o médicos de cabecera. Es una así decisión profesional. Así es, porque ¿sabes lo que pasa? Es que si perdemos cuando uno decide escuchar solamente lo biológico y pierde estas cosas de vista, después no hay vuelta atrás, no lo vamos a poder solucionar. El dolor que genera una familia que no poder despedirse y no poder acompañarse en estos momentos impacta en lo que va a ser el después, por supuesto, en ese duelo que corre mucho riesgo de ser patológico, pero además Sí. impacta enormemente en la salud, en lo más importante de la salud, que es justamente la condición del ser. Sí. Hay familias que no se están pudiendo despedir, que no están pudiendo viajar a despedirse de sus familiares. Es muy Ujú. fuerte. Yo quiero que entendamos de que realmente es una experiencia vital muy devastadora, porque ya estamos atravesando una experiencia devastadora que es la enfermedad crónica compleja, y a esto le sumamos la impotencia y la incertidumbre de no poder hacer nada más porque ni siquiera estamos pudiendo acompañar. Hay Sí. gente que está Dentro de lo internada, que, como gente que no la dentro de lo conoce. que Dentro de lo que es el paciente con deterioro cognitivo, demencia o con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson o alguna esclerosis, que también que se dan en edades tempranas, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente de personas mayores. Justamente lo que se atraviesa es la incertidumbre. Y ya de por sí, en el afuera hay todo un contexto incierto, pues dentro de los domicilios también se vive esta incertidumbre, por eso es importantísimo la escucha específica y una escucha justamente subjetivante, ¿no? Porque Así, ya hay una restricción individual de libertades, de salir, de realizar lo que se realizaba
Generalmente, habitualmente, la persona estaba acostumbrada a recibir X profesionales o familiares o visitas, lo que fuera, en su domicilio, o asistir a los consultorios. Esto en la actualidad, justamente porque son la mayor población de riesgo, nosotros atendemos toda población de riesgo, entonces justamente están mucho más restringidos que población de no riesgo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se tramita esto de la incertidumbre con ellos, los pacientes, los familiares, el entorno, de por sí. Por eso, bueno, en estos momentos estamos con un plus de atención bastante intenso e importante, porque requiere este tipo de atención integral, de equipo, y bueno, y la demanda es una demanda intensa, pero es una demanda necesaria, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que en estos tiempos hay que poner este corte, ¿no? Estamos realmente en una situación extremadamente biologicista, extremadamente angustiante por la incertidumbre social que genera, pero no perder de vista esto que venimos hablando, lo humano, de todas las formas posibles, porque es ahí donde estamos subjetivando también. O sea, concebir al ser humano es concebir su subjetividad. Es una forma única, singular de tener una existencia y de conocer el mundo y accionar con ese mundo de forma singular. Y necesitamos recuperar y cuidar eso. Este, necesitamos devolver a los pacientes la posibilidad de la afectividad en Sí. la cronicidad y en el dolor, porque estamos perdiendo eso. En general, estamos viviendo un momento donde obviamente los profesionales de la salud están con miedos, están con mucho estrés por un montón de cuestiones, pero no perdamos de vista esto, Y ya de todos. por sí, digamos, las prácticas cuando se requiere, por ejemplo, tantas intervenciones y tanta mediatización de la tecnología, tanto sea para la intervención del paciente, el estudio del paciente, etcétera, etcétera, que ya de por sí son prácticas de alguna manera que, digamos, que requieren esto de lo humanizante, ¿no? Lo requieren de por sí. Sí. Eh, en cualquier contexto y en este contexto, que eso linda bastante con lo que es la cosificación, ¿no es cierto? Ujú. Eh, por eso la necesaria práctica humanizante en cualquier contexto y también, bueno, en el contexto del cuidado paliativo. Nos quedan unos 7 minutos, Gaby. Casi como que no nos da el tiempo para hablar de... Igual Ujú. aclaremos de que más adelante vamos a hacer alguna actividad mucho más académica y más específica del tema que nos venimos proponiendo hace rato y la queremos hacer. Ujú. Yo quisiera dejar, bueno, estas reflexiones que venimos charlando, ¿no? Pensemos el rol del musicoterapeuta basándonos en la especificidad de nuestra escucha. Escuchemos a los pacientes. Eh, Leamos críticamente lo que consumimos como bibliografía. Formémonos como musicoterapeutas, no pongámosle música como la excusa para nuestra intervención todo el tiempo. La música no es el centro es el paciente y su existencia expresiva, sonora, y y sus modos de vincularse y de dar y recibir afecto. Ahí está nuestro Ujú. camino. Entonces, vayamos por ahí. No vayamos con una valija llena de recetas, con papers, que en algunos casos se escribieron gente que ni son paliativistas y en algunos casos hasta ni siquiera son musicoterapeutas. Pero bueno, este, vayamos por Sí. ahí. Vayamos fuera de la receta. Pensemos la Hay una especificidad. diferencia en pensar en un proceso de subjetivación Ujú, a la clasificación de un paciente, exactamente, ¿no? exactamente. Pensar los procesos de subjetivación como parte esencial del cuidado y como Sí. como la escucha como intervención, por supuesto, pero si se quiere como eso que es específico de los cuidados paliativos es importantísimo. La subjetivación como centro, eso está siempre ahí. Entonces, si Ujú. nosotros subjetivamos desde nuestra estrategia de intervención, porque ya vamos con el presabido, no nos hacemos preguntas sobre lo que está pasando, sino que vamos con una respuesta presabida, no estamos ahí dando el lugar humanizante del que estamos hablando.
Sí. Acá Dejemos de pensar Ana Martín, orgánicamente la música, dejemos de pensar la música como algo orgánico. Gaby, acá Dejemos Ana de... Martín habla dice, excelente tu aporte en relación a tratar el cuerpo y no el organismo. Ujú. Eh, Después, bueno, Miguel Ángel, bueno, felicita, la verdad que lo felicito, también habla de, bueno, no solamente viejo, sino cualquier condición. Eh, Maru García habla de alma, muchas gracias por estar. El afecto en personas con demencia es muy importante, que era lo que vos hablabas de la espiritualidad y lo afectivo. Chani es así, nada reemplaza la presencia, el acercamiento y sentir los afectos. Gracias, Carmen, por estar. Eh, Qué bueno Otra cosa escucharlo, que me parece gracias. importante, no se tratan por separado, ¿eh? Dolor, espiritualidad, emocionalidad, cuestiones sociales, no se tratan por separado. Uno trata a un paciente que tiene Sí. todo eso. ¿Mm? No, no hay estrategias para la espiritualidad, para el dolor, para... No, no, no. Hay escucha para las necesidades del paciente. Sí. Y esto es fundamental porque si no, uno empieza a ver de que uno divide en términos de estudio a veces de esa forma, pero entendamos que el paciente es un todo. Y de hecho hablamos de unidad de tratamiento, paciente y familia, entonces hablamos de un Exacto. todo Sí, en todo el tiempo. sí. Bien. Bueno, guarden el vivo, dice Flor Bautazo. ¿Cómo responden los médicos ante estas intervenciones? Andrea Ordo. Hola, Andrea. Muy bien. ¿Qué dice usted? Yo, por lo pronto, yo he tenido buenas experiencias hasta No, ahora, ¿no es los cierto? médicos, a ver, los Pero médicos todo por lo esto es general, cuestión yo no de respondo a la expectativa de otra profesión, otra cosa que me parece importante, yo no respondo a las expectativas de otra profesión, yo respondo a las expectativas de mi paciente, no de las otras Claro. profesiones. Entonces, por lo general el médico tiene una expectativa con respecto a la musicoterapia y cuando me ve trabajar a mí encuentra otra. Sí. Lo cual no significa que responda mal, todo lo contrario. Cuando uno plantea con bien sólida, una argumentación bien sólida, bien capaz, las intervenciones y las plantea en equipo, se construye en equipo y el planteo es buenísimo. Y el resultado tiene mucha mejor calidad en la atención que si hacemos cosas porque respondemos a la expectativa del otro, que es lo que el otro puede ver de lo que nosotros hacemos. El otro verá que estamos tocando música. Nosotros sabemos que no Mira, estamos ahí para tocar música. aunque el médico no sea médico, digamos, de nuestro equipo, nosotros no estemos trabajando en un centro, por ejemplo, el contacto con los médicos de cabecera es crucial. De hecho, hay médicos que son los derivantes, ¿no es cierto? Entonces es algo importante, crucial, fundamental. Y también sí, porque muchas veces el médico espera esto, el alivio del dolor, el bueno, entretener un ratito, y de repente después se da cuenta que el musicoterapeuta lo que está brindando es otra cosa, que es una Ujú. escucha específica y una escucha subjetiva. Bueno, nos queda un minuto, así que Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. fue un placer. Gracias, Dani. Un placer. Gracias. Gracias por Hacemos invitarme. pronto. En serio. Vamos a hacer otra actividad pronto, una actividad un poquito más académica. Muchas gracias, Ana Marquis, por estar. Muchas gracias a todos. Muy clara la conferencia. Sería interesante escucharlos en otra charla, por supuesto, con algún caso clínico, sí, cómo no. Gracias, Kim Rosolem. Gracias a todos por estar. Un beso, vale. Cuídate. Gracias, Gaby. Gracias, amigo.